Y como ya queremos iniciar este debate, vamos a conocer cuál es el primer tema de la noche. Empecemos con los primeros 30 segundos, de acuerdo al sorteo. Le toca el turno al señor Johnny Lescano de Acción Popular. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al pueblo del Perú, agradecerle su apoyo, decirle que el problema de la pandemia u otro problema que tenga el Perú no se va a poder solucionar por la corrupción, grave lacra que sufre el país, y por eso es urgente restituir la honradez, la honestidad en la política y en el gobierno, y con los postulados que nos dejaron nuestros ancestros y que está dentro de la ideología de Acción Popular. Bien. El turno del candidato Julio Guzmán. Gracias. 30 segundos. Gracias. La pandemia ha demostrado que no hemos aprendido nada en 200 años de vida independiente. No hemos aprendido a servir, a trabajar juntos y a escucharnos. Lo que hemos visto en estos días son candidatos que nos han contado historias y problemas que todos ya sabemos, pero lo que necesitamos son soluciones. Por eso el Partido Morado propone crear empleo para resolver los problemas de educación, de salud y de seguridad ciudadana. A eso he venido a explicarles. Muy bien, le quedaba 4 segundos, pero vamos de inmediato con el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Tiene sus 30 segundos. Gracias. Hermanos peruanos, mi compromiso con ustedes es la expulsión inmediata de Odebrecht y sus cómplices, la incautación de todos los peajes corruptos el día 28 de julio a las 2 de la tarde. A la misma hora viajaré a Estados Unidos para traer 40 millones de vacunas para todos los peruanos. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios llevarán los días sábados alimentos a los peruanos más olvidados. Ningún peruano tendrá Tiempo más cumplido. El turno de don Daniel Salaverry. Estamos próximos a cumplir 200 años de independencia y seguimos arrastrando el lastre de la corrupción que no nos deja avanzar, de la delincuencia que roba el fruto de tu trabajo, de la desigualdad, de la discriminación que limita las oportunidades de los que menos tienen. Es por eso que tu voto es importante, porque juntos podemos cambiar esta realidad y construir un mejor futuro para ti y para tu familia. Gracias, muy amable. El turno es de Rafael Santos, de Perú Patria Segura. Adelante. Muy buenas noches. Me saluda Rafael Santos Normán. Represento la sangre nueva de la política en el Perú. Estoy, al igual que tú, cansado de la corrupción, de las falsas promesas, sobre todo del Club de los Lagartos. El Club de los Lagartos que nos ha dejado sin vacunas, nos ha dejado sin oxígeno, nos ha dejado sin camas UCI y nos ha dejado sin chamba. Tiempo. Vamos ahora con el candidato Ciro Gálvez, a quien tendremos por 30 segundos también. Tenemos la conexión. Gracias hermanos, y gracias a Dios y por sus oraciones que me ha dado vida para estar presente en este debate. Estoy todavía un poco débil físicamente, pero tenemos mucha fuerza. Ñohanchik inka kunapa, churan kunaga, kallpasapam kanchik, manan maulasunchu, ni maipas, kay piruninchik, hanayman puririnampa. Tiempo, muchísimas gracias, señor Ciro Gálvez. Se abre en este momento, ya lo saben, ustedes pueden levantar la mano para poder comenzar a intercambiar opiniones sobre el tema principal, que es el tema de las medidas contra la pandemia. ¿Quién quiere empezar? Empezó el señor Johnny Lescano. Adelante, por favor. Decía que el Perú no va a poder resolver la pandemia y otros problemas si no se aplique la aquella masúa mayulia. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esto se puede resolver el asunto de la pandemia. Y nosotros pensamos que lo primero que tenemos que hacer es viabilizar, agilizar la compra de las vacunas con los laboratorios. Pero lo que no se está haciendo es aplicar otras medidas, como ya lo está haciendo la Organización Mundial del Comercio y lo ha solicitado otros países, que los laboratorios faciliten la fórmula de las vacunas para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas, porque los peruanos se están muriendo. Los laboratorios Pfizer y Johnson tienen laboratorios en el Perú. Y si es posible hacer las vacunas en otros países, en Argentina y Brasil, así se debe hacer
para evitar que sigan los daños que están sufriendo en el Perú. De tal manera que es importante llevar adelante estos mecanismos que ya han conseguido la Minuto cumplido. Luego regresamos. El señor López Aliaga había pedido la palabra. La corrupción fuji-montesinista y la prensa mermelera se aliaron con Odebrecht para robarnos cientos de hospitales, miles de colegios, millones de tablets educativas, alimentación popular, infraestructura como el tren Tumbes-Tacna, autopistas a nivel internacional, aeropuertos, en fin, impidiendo que el Perú sea potencia mundial hasta ahora. El plan genocida de Vizcarra se acabó. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio, viajando yo mismo a Estados Unidos. Construiremos miles de postas médicas con oxígeno, vacunas, cientos de hospitales, el Instituto Nacional para Niños con Habilidades Especiales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú. El sistema CAS será eliminado de inmediato en favor de todo el personal de salud. El doctor Manolo Fernández, creador de la vacuna peruana anti-COVID, recibirá inmediato apoyo en nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Señor Salaverry, sí, levantó la mano. Adelante. Decirle a los peruanos que los laboratorios que han invertido millones en descubrir la vacuna nos van a regalar su patente es mentirles. Lo que tenemos que hacer es asegurar los 48 millones de vacunas que tenemos gracias al convenio Marcos que se han firmado y vacunar gratuita y rápidamente a los peruanos, convocando a la empresa privada para que todos nosotros podamos vacunarnos en una farmacia, en un consultorio, hasta en los centros comerciales. Aquí de lo que se trata es de tener la vacuna. Y por supuesto, hay que apoyar a nuestros científicos médicos peruanos, invirtiendo en ellos para tener una vacuna propia, hecha en Perú. Porque esto va a tener que ser de todos los años, como la influenza. Nos vamos a tener que vacunar todos los años. Y vamos a estar en este problema siempre. Tenemos que tener una vacuna aquí, en el Perú, hecha por científicos peruanos. Gracias. Rafael Santos nos pidió la voz, pero también el candidato Ciro Gálvez lo había hecho antes. Vamos primero con Ciro Gálvez, luego regresamos aquí al auditorio. Hermanos, esta pandemia ha demostrado que estamos totalmente desorganizados en la cuestión salud. El Perú necesita, antes que atender o pensar en grandes hospitales en Lima, equipar para la atención primaria en las postas médicas y centros de salud de todo el Perú y atender al primer síntoma del mal. Respecto a la vacuna, es algo muy relativo porque están saliendo diversas cepas y ninguna vacuna nos da una garantía real de eficiencia. Por eso, hermanos, se tiene que hacer un cambio revolucionario, no solo en el sistema de la medicina, sino en toda la organización del Estado. Tiempo, señor Gálvez, muchísimas gracias. Ahora sí, señor Rafael Santos, que también había levantado la mano, y luego le damos la palabra también al señor Guzmán. Señor Santos, lo escuchamos. El Perú quiere sangre nueva y quiere un presidente ejecutivo. Como ya lo he dicho, el Club de los Lagartos ha impedido que los peruanos tengamos vacunas, que tengamos camas UCI, que tengamos oxígeno y que tengamos chamba. Para ganarle a la guerra COVID debemos hacer algo muy sencillo. No votar por ninguno de estos tres candidatos que representan justamente a ese club que les estoy comentando. Y estoy hablando del señor Lescano, del señor Guzmán y del señor Salaverry, que los tengo aquí a mi lado. Y se los digo presente porque estoy representando a todos los peruanos que me han pedido llevar su voz para decírselos de frente a todos ustedes en su cara. Porque aquí estoy para decir la verdad, sea cruda, y lo más importante, y quiero con esto abrir el debate, es que existe un decreto de urgencia desde el año pasado, que ninguno de ustedes creo que se ha percatado, de que este decreto de urgencia permite al Estado peruano... Minuto cumplido, luego retomamos, pasamos con Julio Guzmán. Gracias. Así vamos a luchar contra la
pandemia. En primer lugar, vamos a activar 1.600 centros de salud a nivel nacional, con equipos, con personal y con vacunas para que tú te vacunes lo más cerca a tu casa. Luego, vamos a complementar el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, convocando a los estudiantes de facultades afines para que ayuden en la vacunación. Así damos empleo y nos vacunamos todos. También vamos a tener una estrategia de comunicación para que tú estés informado. Además, hay muchos peruanos que no saben todavía de las bondades de la vacuna. Y también vamos a hacerle un seguimiento a la vacuna. ¿Cómo? Con el teletrabajo. Vamos a contratar a miles de peruanos, jóvenes, mujeres, padres, para que desde sus casas, con un teléfono celular, hagan un seguimiento de toda la pandemia y de tu salud. Y también vamos a crear una comisión de científicos que asesore al presidente de la República de forma permanente. Podemos crear empleo y a la vez luchar contra la pandemia. Y para eso se necesita conocer el Estado, tener conocimiento, un gran equipo y experiencia. Gracias. Hay dos candidatos que han sido aludidos antes de volver a cualquiera que ha pedido la palabra. ¿Podrían responder o no? Señor Lescano. No nos van a regalar las vacunas. Lo que se va a hacer es lo que está evaluando Estados Unidos. Se está pidiendo la moratoria de los derechos de la propiedad intelectual de los laboratorios. Van a traer tecnología al Perú o a otros países para que rápidamente se hagan las vacunas y evitar la muerte de los peruanos, porque el virus está mutando. Y cuando muta el virus, se aplica la vacuna, pero ya no tiene los mismos efectos. Esto se está haciendo todo el mundo, hay que hacerlo. Se lo he pedido al presidente Sagasti, pero no están haciendo las acciones. De manera tal que es urgente utilizar todos los medios para que las vacunas lleguen lo más antes posible. Adicionalmente, hay que entregar el kit de la vida gratuitamente en la atención primaria. Alcohol, mascarillas, protectores faciales y llevarlo a la casa de los peruanos, que eso constituyen elementos de protección para que no nos sigamos contagiando. Eso hay que hacer. Y posteriormente, mis distinguidos amigos... Minuto cumplido, candidato Lescano. ¿Quería usted a la alusión responder, señor Salaverry? Decir que con demagogia no vamos a resolver ningún problema. En el Perú hay 8.500 centros de salud, de los cuales 5.000 están en pésimas condiciones. Esa posta médica que tienes cerca a tu barrio y que cada vez que vas no hay nada para que te den, para que te curen. Bueno, nosotros vamos a invertir 1 millón de soles en cada una de las postas médicas de los centros de salud para mejorar su infraestructura, pero para darle equipamiento y más plazas para especialistas y para médicos. Nunca más una madre gestante debe morir por falta de atención. Nunca más un paciente debe morir por falta de oxígeno. Además, esto nos va a permitir congestionar nuestros hospitales que están absolutamente colapsados. Gracias. El señor Ciro Gálvez también está pidiendo la palabra, luego vamos nuevamente aquí al proscenio. Candidato Gálvez. Hermanos, el Perú necesita un sistema de salud totalmente nuevo, que dé acceso universal a todos los peruanos en forma gratuita. Implementar los diversos sistemas de salud, pero con una única historia clínica digital, para que todo peruano pueda atenderse donde lo necesita. Uriaris haikichikina wauke panikuna kayachakuna imay pasina kina kakchaya tamriamanchir chu yangachus yangam imayna cumplen acuchos. Eso es lo que tenemos que hacer, un cambio total en el sistema de acceso a la salud. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Señor López Aliaga, adelante. Sí, el Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente... Perdón, señor Santos, le había dado la palabra al señor López Aliaga, si me permite. Gracias. Adelante. La corrupción de Vizcarra y su mafia ha quebrado la economía del microempresario peruano, columna vertebral del país. Esto se acabó. Todas las deudas de tarjeta de crédito o capital de trabajo serán refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea abusiva. La usura se acabó, señores. Todos los negocios van a funcionar sin cuarentenas ni toques de queda, propio de un gobierno genocida. La cuarentena será voluntaria. Gracias, señor Santos. El Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. No nos haga quedar mal, señor Lescano, a nivel internacional, diciendo que el cañazo va a curarnos del COVID. Yo quisiera decirles nuevamente de este decreto de urgencia del número 110, que permite que el Estado
haga convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas. La solución la hemos tenido desde el año pasado, pero justamente por estas medidas populistas, medidas mentirosas de gobiernos que no escuchan al pueblo, no nos dejan traer las vacunas. Sin embargo, por eso digo, señor Lescano, señor Salaverry, señor Guzmán, ustedes representan al club de los lagartos. Y quisiera llevar ese mensaje. Tiempo, señor Santos, tiempo. ¿Desea responder por alusión el candidato Lescano? Sí. Hemos venido a hacer propuestas, no a responder guerras sucias. Hay que elevar el nivel de la política. Lo que puedo decir también, para poder resolver la pandemia, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, que los peruanos están preocupados porque nos estamos muriendo y los familiares no tienen oxígeno, no tienen cama UCI, es fortalecer las unidades de servicios intensivos, de emergencia para tratar el coronavirus, comprar camas UCI y plantas de oxigenación, de oxígeno, porque mire, tenemos demandas por día de más de 500 toneladas y solamente tenemos produciendo en el Perú 400 toneladas. Cuando uno sale de la pandemia se afecta psicológicamente y físicamente, pero no hay un servicio como tratar a los pacientes para rehabilitarlos físicamente y mentalmente. Esto se tiene que hacer, porque creo que el principal problema que estamos sufriendo el día de hoy, que no permite la reactivación laboral y económica, es la pandemia. Tiempo. No voy a perder el tiempo respondiendo tonterías. Una vez colocada la vacuna y una vez modernizado nuestra red primaria de atención, nuestras posas médicas, tenemos que inmediatamente reactivar nuestra economía. Y lo vamos a hacer estimulando el consumo de bienes y servicios en el Perú y haciendo un shock de inversión pública. Para que tengan una idea, el año pasado, de 250.000 restaurantes han cerrado sus puertas 100.000. De 400.000 peluquerías han quebrado 200.000. ¿Cómo vamos a estimular el consumo interno? Vamos a poner dinero en los bolsillos de los peruanos. Daremos un bono a 8,5 millones de familias, un bono de 1.500 soles. Tenemos que rescatar a nuestras MIPES. Las MIPES generan 9 millones de puestos de trabajo en el Perú. Bien, el señor Ciro Gálvez quería intervenir, nos estaba pidiendo también. Oxígeno. La Universidad Católica ha señalado que puede implementar plantas de oxígeno de 50 metros cúbicos por hora a un costo ínfimo de 200.000. Implementaremos 263 a nivel nacional, una para cada provincia, luego una adicional para cada capital de provincia y en Lima para cada distrito. Esto costará la mínima suma de $52.600.000, lo que representa solo el 0,1% del presupuesto estatal. ¿Qué es lo que falta? Es la sensibilidad humana, es la ejecutoriedad de nuestras autoridades corruptas que están desaprovechando esto y permitiendo que mueran muchos peruanos a diario. También hay plantas de oxígeno de las empresas mineras que muy bien pueden ser utilizadas. Minuto cumplido, candidato Alves, minuto cumplido. Le doy el pase al candidato Julio Guzmán, que tiene una bolsa de minutos alto, para continuar con esta dinámica. Muchas gracias. Ya les explicamos cómo vamos a vacunar a todos los peruanos, pero eso no es suficiente. Luchar contra la pandemia también significa darle la salud pública a las personas para que puedan salir a trabajar tranquilas. Y así tenemos salud y también reactivamos la economía nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a flexibilizar la cuarentena y los protocolos. No es lo mismo tener protocolos en un cine que en un restaurante, por ejemplo. Si los protocolos en los aviones ahora funcionan, ¿por qué no pueden funcionar en las peluquerías y en las panaderías? Por eso lo que vamos a hacer son medidas muy innovadoras vinculadas con la ciencia. Por ejemplo, el uso obligatorio de los oxímetros, no solo para trabajadores, sino para los clientes. El uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, pero también el uso de los filtros, que son de bajo costo. Estas medidas, además de promover que las empresas y los negocios puedan adaptar sus infraestructuras para que haya más movimiento del aire, va a permitir que haya más consumo, que la gente pueda salir más tranquila. Y así logramos dos cosas, nuevamente, la salud de la gente
y crear. Tiempo, señor Guzmán, y vamos a comentarles a ustedes los tiempos que les quedan para que los puedan administrar. Le vamos a dar la palabra al señor Rafael López Aliaga. El señor Lescano tiene 30 segundos, el señor Salaverry 1.13, el señor Guzmán 1.34, el señor Rafael Santos 1.28, el señor Ciro Gálvez 44 segundos y el señor López Aliaga tiene 2 minutos 3, pero recordándole que solamente 1 minuto por intervención. Adelante. El 28 de julio será día de duelo nacional. No hay nada que celebrar. Genocidio. Tenemos que reactivar de inmediato la economía para todos los peruanos. Sé cómo hacerlo. He trabajado 45 años creando más de 100.000 empleos en mi país. El presupuesto nacional priorizará los salarios, el equipamiento de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesores, catedráticos, médicos, enfermeras, personal de salud. Vamos a fusionar ministerios para tener más dinero para inversión pública destinada a construir infraestructura nacional. Atraeremos muchísima inversión privada por miles de millones de dólares para crear empleo masivo en planes de reforestación en costa, sierra y selva alta. También inversión privada para construir el tren Tumbes a Tacna y autopistas de 4 carriles que unan transversalmente las principales ciudades de la costa con las principales ciudades de la sierra y selva peruana. Adicionalmente, para resolver la pandemia tenemos que hacer investigación científica. Tenemos más de 5.000 científicos que están estudiando, que están preparando una nueva vacuna. Eso que hay que impulsar. Nos hacen creer que somos un país de tercer mundo y no es cierto. Tenemos nuestra Amazonía con tantas plantas, con tanta riqueza natural para poder ser potencia también en esta materia. De esta crisis tenemos que sacar una potencialidad y llevar adelante la investigación con nuestros propios valores peruanos. La reactivación económica no puede ser frenada por la SUNAT. Este decreto que le permite a SUNAT presumir que todos los peruanos son presuntos delincuentes, lo vamos a derogar. Tenemos que apoyar a nuestras MIPES, por lo tanto, vamos a dar una amnistía general para todas las deudas y multas de las MIPES. MIPES que están cerrando sus puertas y esas deudas serán incobrables por la SUNAT. Más bien démosles oxígeno y permitamos que se reactiven nuestras MIPES. CEDAPAL dará agua y desagüe para todos en nuestro gobierno. Otra pandemia que vivimos en nuestro país es la violencia contra la mujer. A ti, mujer peruana, mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo, con fe y con valores. Mi reconocimiento a ti, mujer peruana, que luchas a diario y trabajas por tus hijos, por tus metas, por tus negocios, por alcanzar una profesión. A ti, mujer peruana, que no te amilanas ante las dificultades. A ustedes, mujeres, mi profundo y sincero reconocimiento por construir un Perú mejor. Además de reconocer, también debemos pedirles perdón. Perdón por todas las veces que el Estado ineficiente las desamparó, las denigró y no supimos cuidarlas o defenderlas cuando fueron víctimas de un violador o víctimas de un maltrato físico o psicológico. Perdón por este Estado. En mi gobierno habrá igualdad y dignidad para todos los peruanos, entre hombres y mujeres. Tú, mujer peruana, serás protagonista de esta gran renovación. Tiempo cumplido, candidato. Muchas gracias. Continuamos con quién. El señor Julio Guzmán tiene 1 minuto 34, sí. Rafael Santos 1.28, Daniel Salaverry 44 segundos, al igual que el candidato Ciro Gálvez. Continuamos con Julio Guzmán. Me parece increíble que en toda una vida el señor López Aliaga haya cambiado en solo un día sus modos de pensar. El insulto a las mujeres, el pensar que no tienen derechos, el proteger a gente que abusa de los niños, la verdad es que nos sorprende que todo su discurso y mucha de su práctica en su vida la haya cambiado para un debate. Continuando con el tema de la cuarentena, ahora tenemos que concentrarnos en los informales y los independientes y los profesionales independientes. Y para eso vamos a hacer 2 cosas. Lo primero, conversar con las municipalidades para que dejen trabajar a los informales en las calles por un periodo determinado. Y a cambio les vamos a dar pruebas moleculares gratuitas para que así todos estemos tranquilos y puedan trabajar. En el caso de los independientes, muchos van a conseguir trabajo, pero para poder aplicar les piden una prueba molecular que es muy cara. En ese caso, el Estado va a proveer pruebas moleculares gratuitas, fomentando la producción nacional, como por ejemplo la de nuestro científico Ed Málaga. De esa forma ayudamos a la gente a que esté sana y consiga trabajo. Señor Salaverry. Vamos a generar empleo
invirtiendo en los grandes proyectos de desarrollo del país. Maje Sigua 2 en Arequipa, tercera etapa de Chayimochi, asegurando el financiamiento para la carretera central, ampliando nuestros aeropuertos, nuestros puertos. Son obras que convertirán y harán mucho más competitivo a nuestro país. Pero también construiremos 1 millón de viviendas para todos los peruanos. Todos merecemos tener una vivienda digna. Titularemos a todos aquellos asentamientos humanos que se han creado hasta el año 2020. Señor Ciro Gálvez, ¿nos está escuchando? Del presupuesto anual, el 15% se va al bolsillo de los corruptos y el otro 15% se va en la inejecución, que es revertida por las instituciones del Estado al Tesoro Público. El 30% del presupuesto nacional. Entonces, ahí hay suficiente dinero para mejorar los sistemas de salud, educación, seguridad ciudadana. El Perú tiene mucho dinero, pero los corruptos nos han mentido toda la vida. Esto parece una feria de charlatanes en que todos ofrecen solucionar tantas cosas, pero ¿quién garantiza que cumplirán? Tiempo, candidato, muchas gracias. Al señor Santos le queda todavía 1 minuto 28, al señor Guzmán le quedan 34 segundos y al señor Salaverry 13. Así que administren su tiempo también. Señor Santos. Coincido con el señor Ciro Gálvez. El Perú quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. Aquí he venido justamente preparado porque no tengo ningún antecedente ni penal, ni judicial, ni fiscal. En cambio ustedes, señor Guzmán, a usted ha sido aludido por el señor Barata de haberle dado $400.000 para su campaña y se arrodilla ante una empresa corrupta, sin embargo empieza a lanzar improperios cuando alguien se arrodilla ante Dios. Igualmente, el socio del señor Salaverry está siendo inhabilitado justamente por corrupto y el vicepresidente del señor Lescano es socio y ha sido consorciado de la empresa Odebrecht, la empresa más corrupta que ha perjudicado toda la política de nuestro Perú. ¿Y dónde creen que empieza justamente la empresa Odebrecht? Minuto cumplido, candidato Santos. ¿Quién desea responder por alusión de los que tienen tiempo? El señor Guzmán. Gracias. Tengo 3 hijas y 6 hermanas. Y sabemos que luchar contra la salud también es luchar contra la violencia contra la mujer. Y para eso es el enfoque de género. Las mismas oportunidades para todos, niños y niñas. Y así vamos a evitar patanes, matones y gente que creen que las mujeres deben de solo ir a lavar platos. Además, quiero decir que la lucha contra la pandemia tiene que ser liderada por el Estado, porque necesitamos una estrategia integral. Y para eso vamos a utilizar ciencia, ciencia y más ciencia. Muy bien, le quedaban 2 segundos. El señor Salaverry tiene 13 segundos. ¿Quiere utilizarlos? Vamos a construir 100 centros especializados para los discapacitados y para las personas con habilidades diferentes, porque han sido una población vulnerable de los más golpeados en esta pandemia. Muy bien, ahora sí, vamos con los 30 segundos de cada uno. Empieza el señor Lescano. A Rafael Santos le quedan 28 segundos. A 28 segundos. No, en absoluto. Adelante. Para nada, señor, son varios relojes por eso. No, es que lo que pasa es que yo vengo a hablar la verdad, sin embargo no me responden de los $400.000 que dice el señor Barata que le ha dado el señor Guzmán, del vicepresidente del señor Lescano y del club de los lagartos del señor Salaverry, pero dicen que no, que la pandemia, bueno, la pandemia sí, la pandemia ha traído miseria, pero justamente por la corrupción que ustedes representan, a la que ustedes se inclinan, a lo que sus partidos están prácticamente hipotecados, todas esas campañas millonarias, las vemos en la calle. Ahora sí, señor Santos, efectivamente su tiempo acabó y vamos a seguir el orden que ha sido por sorteo realizado con la anticipación que hemos enunciado. 30 segundos finales del señor Lescano en esta parte del bloque. Adelante, por favor. Nosotros pensamos que cualquier pandemia, pueblo del Perú, tiene que resolverse, cualquier epidemia, cualquier enfermedad, fortaleciendo el sistema de salud. No tenemos buenos hospitales, centros médicos tampoco, y las postas médicas están abandonadas. 9.000 centros de salud en el Perú no tienen medicinas al alcance de los peruanos. Eso tenemos que cambiar con un gobierno de acción popular. Tiempo cumplido.
Julio Guzmán, 30 segundos finales en este primer bloque. Hemos mencionado que para luchar contra la pandemia debemos de escucharnos más, debemos de trabajar juntos. Pero algo que debemos hacer es también cambiar el enfoque, porque si no resolvemos este tema ahora, nos va a volver a pasar. Y eso requiere apostar por el esquema preventivo. El 95% de todas las enfermedades son básicas y regulares, que deberían de atenderse en el primer nivel de asistencia y no en los hospitales. Eso requiere que los presupuestos, la atención y los equipos vaya al primer nivel de atención en todas las postas médicas y no en los hospitales de mayor complejidad. Tiempo, señor Guzmán. Ahora sí, le toca el turno al señor Rafael López Aliaga. Adelante. El 28 de julio expulsaré inmediatamente a Odebrecht y sus cómplices e incautaremos los peajes corruptos. Traeré vacunas para todos los peruanos viajando. Ningún peruano tendrá hambre, pues los jóvenes voluntarios del Perú llevarán alimentos a todos. Expulsaremos de inmediato a todo extranjero que cometa delito en Perú. Daremos empleo masivo popular a través de la instalación de un caño de agua por cuadra, tren Tumbes-Tacna y autopistas en todo el país. Gracias, candidato. El turno de Daniel Salaverry. 30 segundos. Solo garantizando la salud, la vida de los peruanos, pero garantizando también las reglas de juego para los inversionistas que crean empleo, que ponen dinero en los bolsillos de los peruanos, aseguraremos el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar para todos nosotros. Le quedaban 13 segundos, 12 segundos. Ahora es el turno. Bueno, quiero aprovecharlos para decir que hasta este momento no escucho una sola propuesta del señor Santos y lo único que hemos escuchado todos es una sarta de insultos que no es para lo que hemos venido. Justamente le toca al señor Rafael Santos, tiene sus 30 segundos. Qué raro que hablar la verdad ahora es un insulto. Qué No raro que interrumpa, candidato. propuestas. Yo conseguí 5 millones de vacunas el año pasado. Esto es una propuesta. Y la corrupción impidió que esas 5 millones de vacunas lleguen a los peruanos. ¿Y cómo empezó la corrupción? En el año 2001, cuando el señor Lescano crea la autoridad autónoma del proyecto especial de la carretera transoceánica, señores. Odebrecht empezó la corrupción desde el año 2001 cuando era socio el señor Lescano con el señor Toledo. Candidato Santos, muchas gracias. Le damos pase al candidato Ciro Gálvez, 30 segundos. Es la primera vez que surge un partido desde los pueblos originarios. Vamos a hacer un cambio histórico, porque todo este círculo de corrupción que vemos no nos conduce a nada. Acá se trata, hermanos, de seguir con esta misma política criolla de corrupción o retomar la continuidad histórica. Señor Gálvez, muchísimas gracias. Sus 30 segundos han cumplido. Tema fundamental, educación. En el Perú, la brecha digital es enorme. Una gran parte de los hogares peruanos aún no tiene acceso a Internet. Y la crisis generada por la pandemia ha obligado a los estudiantes a recibir clases a distancia en modalidad virtual. ¿Cómo se podría mejorar la conectividad y la cobertura a Internet para que los estudiantes puedan acceder a clases, sobre todo en las zonas rurales? Muchas gracias. Uno de los problemas es la conectividad para el programa virtual. Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. Así damos trabajo y también solucionamos la educación. Pero también vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de Internet gratuito. De esa forma, aseguramos que los niños, que son 500.000 de ellos que no se han matriculado, puedan reconectarse en el programa virtual. Le toca el turno al señor Rafael López Aliaga. Bueno, Sí. soy docente universitario y promotor de colegios sin fines de lucro hace más de 30 años. El 28 de julio compraremos sin corrupción tablets equipadas con internet educativo para cada escolar, universitario o estudiante de instituto. Erradicaremos la criminal ideología de género de nuestro país. Crearemos 2 tipos de bachillerato automático: técnico y universitario, como es Europa, de 4 años de duración. Aumentaremos el presupuesto del programa Beca 18, un muy buen programa, y crearemos el programa Crédito 21, que mediante concurso público nacional permitirá que al menos 20.000 egresados universitarios puedan estudiar maestrías, pagando los créditos con el 10% de su sueldo cuando empiecen a trabajar. También crearemos programas de rescate universitario y de institutos
para toda la juventud que ha dejado de estudiar debido a la crisis sanitaria o universidades debidamente cerradas por la SUNEDU. Muy bien, muchísimas gracias por respetar el tiempo de un minuto. Ahora pasamos a las preguntas de los moderadores y me toca el turno preguntarle al señor Guzmán. Y justamente tiene que ver con lo que ha ocurrido en el año 20 y lo que está ocurriendo en el año 21. Hay una deserción escolar muy grande, hay también muchos escolares de colegios privados que han pasado a los colegios públicos, hay una saturación probablemente en ese sentido por el tema de pensiones. Pero, ¿qué va a hacer usted para reducir la deserción escolar normal y dentro del contexto de pandemia? ¿Y en qué nivel educativo usted va a concentrar sus esfuerzos si es que llega a la presidencia? Lo primero que tenemos que hacer es que los jóvenes vuelvan a estudiar. Hay 300.000 que lo han hecho de hacer en la universidad pública y privada. Por eso lo que vamos a hacer es expandir el programa Beca Permanencia, que les da financiamiento para poder financiar el material, el transporte y también en los lugares en donde viven. ¿Y qué hacemos con los estudiantes de las universidades privadas? Vamos a crear el programa Reactiva Estudios, baratos créditos de 1 o 2% para que los estudiantes paguen después de un periodo de gracia, después de estudiar. De esta forma, hacemos que puedan regresar a la educación. También vamos a dar beca 18 a todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiéndonos del virus. Y finalmente, algo muy importante, el programa Nadie se queda atrás. Todos los niños que no se han podido matricular en la escuela pública van a recibir atención, alimentos, nutrición, datos de internet gratuitos y también las tablets. Primero necesitamos que todos vuelvan al colegio y a la universidad para después retomar la reforma. Muy bien, tiempo cumplido. Muchas gracias. Ahora es la pregunta de seguimiento al tema educativo para el candidato López Aliaga. Vamos a centrarnos en el caso de las niñas, las adolescentes que desean culminar estudios secundarios, pero lamentablemente encuentran grandes obstáculos. Según UNICEF, a octubre del año pasado, en plena pandemia, las menores de zonas urbanos, marginales y rurales son las más afectadas, dejan de estudiar. Y esto sin duda también viene a colación de menores recursos para estas familias, estereotipos, las mujeres no estudian, solo los hombres, o una infraestructura rural que está en abandono. ¿Qué haría un gobierno de Rafael López Aliaga para cambiar esta perspectiva en los próximos 5 años? Sí, todo parte de un sistema transversal. La educación escolar de instituto en nuestro país tendrá el mismo nivel que las potencias mundiales. El presupuesto nacional aumentará para hombres y mujeres. Y priorizará este año la alimentación, por ahí empieza, popular, venciendo la anemia y desnutrición que arrasa nuestro país, contando con la ayuda de millones de jóvenes peruanos voluntarios. El presupuesto nacional de educación aumentará y priorizará la inversión en infraestructura y salarios dignos para profesores y catedráticos en la educación pública. Los jóvenes peruanos, niños, niñas, recibirán apoyo económico para nuevos emprendimientos mediante el incremento del presupuesto de la República, para fondos de creación, aceleración y financiamiento de nuevas iniciativas empresariales juveniles. Creemos centros de desarrollo de nuevos emprendimientos empresariales. Minuto cumplido, candidato. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta la importancia de la salud reproductiva y las cifras de embarazo adolescente en el Perú, ¿cómo implementará la educación sexual en las escuelas? Lo primero que se tiene que hacer para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del Producto Bruto Interno, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Yo ya he anunciado, si soy presidente del Perú voy a comprar un satélite de telecomunicaciones, porque hay más de 250.000 de estudiantes que no han culminado el año escolar el año pasado y consecuentemente se han perjudicado. Tenemos que hacer un esfuerzo para atender los derechos y reivindicaciones del magisterio que están absolutamente abandonados. Y tenemos que alimentar no solamente a los niños, sino a los estudiantes de educación secundaria, con la ayuda de la agricultura, de los agricultores que hacen agricultura familiar, que yo los apoyaré intensamente porque ellos nos han mantenido y nos han salvado de esta pandemia con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Muy bien, muchísimas gracias, señor Salaver. La misma pregunta. Bueno, rápidamente decir que en vez de gastar 1.000 millones de soles, que es lo que cuesta un satélite,
podemos utilizar eso para mejorar la infraestructura de nuestros colegios y hacer un convenio. El Centro Espacial Peruano, CONIDA, puede firmar convenios con los demás satélites que hay en el mundo para que le den internet al Perú. Nosotros queremos hacer una reforma profunda de la educación. Vamos a construir los colegios que hacen falta, vamos a aumentarle 40% al sueldo de los maestros en 5 años, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el estudiante. Tenemos que saber cómo se alimenta, dónde vive, si vive en un hogar disfuncional, si recibe maltratos psicológicos, si los padres lo obligan a trabajar. Solo cuando ese niño recupere su autoestima y tenga salud física y emocional, vamos a poder pedirle que mejore su rendimiento. Y por supuesto, abocarnos a la currícula escolar para que hagan incidencia en todo el tema preventivo de, obviamente, el tema sexual, que es fundamental, no solamente por los embarazos prematuros, sino por otros. Minuto cumplido, candidato. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de seguimiento por parte de los moderadores. Señor Lescano, me toca hacerle formular la pregunta a usted. Ha sido parlamentario muchos años, por el Congreso pasa la Ley General de Presupuesto. Desde Palacio de Gobierno, desde el Ejecutivo, la historia es otra porque toca proponer y que el Congreso apruebe, ¿no? Evidentemente. Pero mucho se habla de lo que se va a invertir en educación. La pregunta es si vamos a incrementar la inversión en educación con la pandemia que estamos afrontando y vamos a seguir afrontando, ¿de dónde son los recortes para invertir en educación y qué es lo que se debe priorizar desde el primer momento? Bueno, tenemos 183.000 millones de soles de presupuesto. De ahí tienen que salir los recursos para la educación, sin descuidar la salud, porque en la salud tenemos que invertir algo parecido, un porcentaje similar. De tal manera que de ahí salen los recursos, de los pocos ingresos capaz que da la tributación, pero también de los préstamos. Tenemos que hacer préstamos, pero en condiciones razonables, sin vender al Perú y sin establecer algunos créditos a 100 años como se ha hecho. Consecuentemente tenemos que hacer eso. En los primeros 100 días, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir los 27.000 colegios que están destruidos. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen nada. Tenemos que equiparlos. Tenemos que obviamente reivindicar al magisterio para darle capacitación, becas, diplomados para que puedan enseñar bien a los chicos. Y obviamente, como ya he anunciado, la alimentación es vital. Tenemos 60% de anemia en el Perú. Eso hay que resolverlo con los agricultores que nos han salvado en esta pandemia. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Me toca la pregunta de seguimiento al señor candidato Salaverry. Y se habla mucho de aumentar el presupuesto en la educación, se habla del 6%, ayer se hablaba del 10%, se habla también de aumentarle el sueldo a los maestros. ¿Cuáles son los criterios que se seguiría eventualmente en un gobierno suyo para nombramientos de maestros, ¿no? El tema de las pruebas vinculadas a las capacitaciones y a la meritocracia y los aumentos de sueldo, porque se dice de manera muy fácil, pero el cómo siempre es más complejo. Ahora te voy a decir el cómo, Mónica, porque es muy gaseoso decir ahí pues del presupuesto que salga. Todos los años los alcaldes, por malas ejecuciones presupuestales, devuelven al MEF, al Ministerio de Economía, 11.000 millones de soles al año. Imagínense ustedes, en 5 años tenemos 55.000 millones de soles desperdiciados ahí en las cuentas del Ministerio de Economía, que podemos reorientarlos para incrementar hasta el 2026, como lo ha propuesto Somos Perú, el presupuesto para el sector educación, para que vaya no solamente a capacitar a nuestros maestros, sino a motivarlos, a que se sientan tranquilos cuando van a enseñar a las aulas, que en sus hogares, en sus familias, no están pasando problemas, necesidades. Tenemos también que invertir en nuestros alumnos. Este año, 200.000 jóvenes han pasado de la educación privada a la pública. No se ha sentido el impacto porque es virtual. ¿Qué va a pasar el día que vuelva a ser presencial? ¿Dónde metemos a esos alumnos? Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Los invitamos nuevamente a sus podios y vamos a ir con la tercera dupla, Pedro. Así es, vamos a invitar al candidato Rafael Santos para que se ubique al centro, como han hecho los otros candidatos, y también convocar, donde se sienta más cómodo candidato, y convocar también al aspirante Ciro Gálvez, porque es quien va a responder, al igual que Rafael Santos, la pregunta ciudadana. Vamos a escuchar primero la pregunta y luego damos un minuto a cada uno de ustedes. Entre los años 2008 y 2019, en promedio, un 76% de los estudiantes de educación básica regular realizaron su matrícula en una institución educativa pública.
En este sentido, y considerando el posible incremento de este porcentaje en los años siguientes, a raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿qué propone su eventual gobierno para superar la gran brecha de calidad existente entre la educación pública y privada hasta el nivel de educación secundaria? Lo primero que tenemos que hacer es erradicar la corrupción, porque si no los jóvenes no van a tener las tablets y tampoco van a tener el Internet, ya que la red dorsal nacional se encuentra parada hace más de 2 años justamente por la maldita corrupción. Esa corrupción y esas mentiras que hacen que algunos miembros del Ministerio de Educación y algunos profesores que dicen que tienen grado de maestría, como el señor Lescano, que dice que tiene grado de maestría, pero sin embargo en la SUNEDU no aparece. Entonces yo invoco más bien al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda verificar su hoja de vida, porque usted ha declarado que tiene maestría pero no está registrada en la SUNEDU. Entonces creo que sería bueno, para que darle una buena educación a todos los jóvenes, de que nuestros profesores justamente hablen con la verdad y no vengan a hablar cosas que no son ciertas para poder engañar al pueblo. Gracias. Muy bien. Tiempo cumplido. Vamos a darle la palabra también al mismo tiempo, por supuesto, al señor Ciro Gálvez. Lo escuchamos, señor Gálvez. Bueno, la educación tiene que tener un cambio histórico. Somos la más alta civilización mundial de esta parte del mundo y hacia ahí tiene que orientarse, olvidándonos ya de las alienaciones y de los modelos educativos que nos han traído a esta situación de pérdida de identidad. En mi gobierno, la presidencia de la República se va a devolver al Cusco como una reivindicación histórica. Y respecto a los demás temas de educación, son temas que hay que tratarlos punto por punto, pero lo principal es hacer ese cambio histórico para que dejemos de ser alienados, para que dejemos de ser imitadores y obsesionados que solo todo lo que viene del extranjero es bueno. Muy bien, le quedaban 8 segundos, le agradecemos a los dos, lo invitamos al señor Santos a regresar a su podio. Antes la pregunta, sí. No, en absoluto. Para nada, el reloj no se mueve, el reloj no se mueve, es del candidato. mismo. No, para todos. En la televisión abierta tampoco no me dejaban mucho espacio, la cancha está inclinada, ¿no? Aquí va a poder responder, candidato, poder. tu tiempo completo, no se preocupe. Así es, vamos con la pregunta. Y la pregunta tiene que ver justamente con lo que ocurrió en el año 2019, que se hizo una evaluación, que solo el 15% de los estudiantes de segundo de secundaria lograba un resultado relativamente satisfactorio en las pruebas de lectura y un 18% en matemáticas. El tema de comprensión lectora, el tema de las matemáticas es sumamente importante. ¿Cómo priorizaría usted, además, viniendo de una pandemia, el tema de la brecha de aprendizaje? Tiene que haber una reingeniería en el Ministerio de Educación. Es muy importante que sepamos de que hoy en día hay otras prioridades en el Ministerio de Educación. Entonces, no se compran las laptops, no se amplía la red dorsal para llevar Internet, justamente porque la corrupción y otro tipo de prioridades entran dentro del Ministerio de Educación. Lo primero que hay que hacer el 28 de julio es justamente cuando entra uno a una casa nueva. Lo primero que tiene que hacer es fumigarla, para que todos los parásitos que están adentro, que son operadores políticos y que quieren algunas ideologías, insertarle algunas ideologías y dejar que los padres no participen de la educación de sus hijos, eso es lo que tenemos que estripar para empezar a darle una educación de calidad a todos nuestros jóvenes. Muy bien, le quedaban 8 segundos para que no haya queja. Bueno, básicamente que la corrupción es la que nos ha llevado a la situación que hoy día llegamos, y las mentiras, obviamente. Muy bien, ahora Minuto sí. cumplido, gracias. Voy a formular la pregunta al candidato Ciro Gálvez. Candidato, hablemos del maestro de escuela, que es sin duda pieza fundamental en la educación de nuestros niños, el maestro de escuela. En el Perú, la mitad del cuerpo docente tiene en promedio 45 años, la mitad de nuestros profesores, y se jubilan a los 65. Urge nombrar maestros de calidad, sin duda. Pasando, le pregunto, por una evaluación previa al nombramiento, ¿cree usted en la carrera pública magisterial? ¿Cuáles son sus ideas en un eventual gobierno de Ciro Gálvez?
efectivamente debe evaluarse a cada persona que va a trabajar para el Estado. Y es indudable que hay que dignificar al maestro. Y muchos dirán, pero ¿con qué dinero? Hay dinero de sobra. Cada año el 15% del presupuesto nacional se va al bolsillo de los corruptos y otro 15% adicional es revertido por las instituciones públicas ineficientes. Entonces hay más o menos 68.000 millones cada año. De ahí se puede incrementar el sueldo a los profesores y construir infraestructura educativa más que suficiente. Recordemos, el Perú es el país más rico del mundo, con tantos recursos, pero lamentablemente los corruptos nos han hecho creer que somos un país pobre y que hay que estar mendigando al extranjero. No, señores, con anga, y hay papas, yawin chictam kicharina, chay, hacha corrupto kunata chincachina. Minuto cumplido, candidato Ciro Gálvez. Muchas gracias. Los invitamos a regresar a su lugar en el caso del candidato Rafael Santos. Importantes avances sobre el tema de educación y lo que espera el país para los próximos 5 años. Trascendental tema en realidad, pero vienen más. Vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos con un tema sumamente importante que además tiene mucho que ver con la vida cotidiana de todos los ciudadanos peruanos. Ya volvemos. Seguridad ciudadana. Aquí también tendremos luego el bolsón de tiempo, pero en primer término, cada candidato tiene una exposición de 30 segundos sobre el tema seguridad ciudadana. Comenzamos con la participación del candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. 30 segundos. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos. Todos los presos de alta peligrosidad serán trasladados a cárceles en el CEPA. 15 más. Todo delito menor que quite la paz y tranquilidad a un peruano tendrá pena de cárcel efectiva, para lo cual modificaremos el Código Penal vigente. Los reos primarios serán rehabilitados en las mismas cárceles. Muy bien, muchísimas gracias. El turno es ahora para Ciro Gálvez. Tiene también los 30 segundos iniciales, como lo van a tener todos los demás. Adelante, señor Gálvez. La delincuencia ya rebasó al Estado y la vida de ninguno de nosotros está segura en las calles. El Estado se va hacia el colapso, así como van nuestras instituciones plagadas de corrupción e ineficiencia. No tenemos segura la vida ninguno. Frente a ello, Runa ha asumido el propósito de restablecer el orden, de garantizar la vida de todos los ciudadanos peruanos. Gracias, candidato. El turno de Daniel Salaverry. 30 segundos. Vamos a enfrentar la inseguridad ciudadana con la mayor firmeza y dentro del marco constitucional. El 28 de julio declararé el estado de emergencia a nivel nacional para trabajar y luchar contra la delincuencia y dispondré que las Fuerzas Armadas tomen el control de calles y carreteras para, junto a nuestra policía, enfrentar a los delincuentes y garantizar también el normal desarrollo de las actividades económicas. Muy bien, muchísimas gracias. El turno del señor Julio Guzmán, del Partido Morado. Muchas gracias. Mi abuelo Pelayo era policía y recuerdo que cuando era niño todos en el barrio lo querían y lo respetaban. Recuerdo que en esas épocas tus padres te decían, si es que tienes algún problema en la calle, busca un policía. Si hoy queremos resolver el tema de la inseguridad, tenemos que devolverle la dignidad a los policías, dándoles oportunidades de formación, dándoles herramientas de trabajo y no utilizándolos políticamente para después dejarlos solos. Bien, pasamos al candidato Rafael Santos. 30 segundos. La inseguridad tiene un matiz compartido con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Mientras los policías detienen a los delincuentes, malos jueces y fiscales los sacan por la puerta giratoria hacia la calle a estos delincuentes. Lo grave es que muchas ONGs defienden a esos delincuentes y más no a los policías que los tienen desamparados, justamente gracias a las leyes que los señores congresistas, que acá tengo al costado, han desarrollado. Tiempo cumplido, señor Santos. Vamos con el señor Johnny Lescano. Hay que fortalecer a la Policía Nacional y equiparla bien. Es la institución que cuida la vida de los peruanos y peruanas, en las calles y en las casas.
Vemos policías mal pagados, no se les está pagando sus remuneraciones de forma completa, no tienen ambientes para descansar bien, y creo que eso hay que resolverlo. ¿Con presupuesto? Sí, señor, con presupuesto. ¿Hay plata? Hay plata. No nos olvidemos, distinguidos peruanos, que se exonera miles de millones de soles a las empresas. Eso tiene que terminar. Tiempo cumplido, y ahora sí, empezamos con este bloque. Primero ha levantado la mano el señor Santos, pero déjenme recordarle solamente que cada intervención no puede tener más de 1 minuto. El bolsón completo es 3 minutos con 30 segundos, así que lo pueden administrar de la mejor manera y evidentemente tratando de ser equitativos para que la discusión y el debate sea ágil. Señor Santos. Cada vez que saco un papelito se ponen nerviosos, señores ex funcionarios públicos, que están buscando chamba, dicho sea de paso. Yo no estoy buscando trabajo, yo vengo a servir a mi patria. Ustedes salen de este debate y si no salen elegidos presidente y los peruanos no los mantenemos, se van a tener que ir a su casa y buscar una chamba, que es lo que deberían hacer. La resolución del Tribunal Constitucional, que justamente acepta cuando el señor Lescano pidió de que las ONGs no sean transparentes y puedan recibir sus ingresos, no sean transparentes sus ingresos, o sea que el Estado no las puede fiscalizar y esas ONGs son las que sacan a los delincuentes de las cárceles. ¿Por qué? Porque esos ingresos muchas veces vienen del narcotráfico y de la corrupción. Esta es la resolución. Damos pase al candidato Daniel Salaverry. Todos los días vemos a través de los medios de comunicación cómo delincuentes extranjeros asaltan y asesinan a nuestras madres, a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes. Del 1.000.000 de extranjeros que han ingresado al país, por lo menos 500.000 no cuentan con ningún tipo de registro. Es decir, no sabemos quiénes son, si tienen antecedentes, si están siendo buscados por la justicia en su país o si se escaparon de las cárceles. Los peruanos tenemos todo el derecho de saber a quién tenemos como vecinos. Es por eso que desde el 28 de julio voy a emitir un decreto para que en un plazo perentorio aquellos extranjeros que han ingresado al Perú de manera ilegal se pongan a derecho. Si no, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, vamos a deportarlos en el acto. A diferencia del señor López Aliaga, que en la página 16 de su plan de gobierno, más bien quiere entregarle la nacionalidad a los venezolanos. Muy bien. ¿Quién ha levantado la mano? Había levantado el candidato Guzmán, pero si quiere responder por alusión el señor López Aliaga, como hemos hecho en otras dinámicas de bolsón de tiempo. Sí, muchas gracias. Mire, vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción, se acabó. No habrá más miedo en el Perú. La Policía Nacional será equipada con motos alquiladas a fin de evitar robos de piezas, con localizador de ubicación GPS para saber dónde están. Las motos reportarán su ubicación a un panel de control, como es en Estados Unidos, para coordinar su presencia durante la noche en las zonas más violentas del país. Asimismo, borraremos las leyes caviares comunistas para defender a nuestra policía y Fuerza Armada del abuso y persecución de jueces civiles como ocurre actualmente. ¡Viva el honor policial y militar! La policía mejorará sus salarios, atención médica, acceso a vivienda y pensiones de jubilación, debido a su vital labor al servicio del país. Muy bien, el minuto se ha cumplido, después tendrá la oportunidad de seguir desarrollando el turno para el señor Guzmán. Claro. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad es que es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. Mi abuelo Pelayo agarró a Tatán, que fue el delincuente más famoso de los años 50, y lo agarró con inteligencia y con investigación. Mi abuelo se sabía sus rutinas, iba a los lugares a donde iba a almorzar, a desayunar, sabía todos sus horarios, y un día lo agarró sin disparar una sola bala. Eso es lo que hay que hacer. Investigación e inteligencia. Hoy día los delitos son múltiples y muy complejos.
Vamos a fortalecer todas las unidades de investigación de la Policía Nacional, con asistencia técnica, capacitación, para que puedan no agarrar a un tatán, sino a miles de tatanes y hacer de nuestras vidas más tranquilas. Muy bien, tenemos ahora el turno del señor Ciro Gálvez. Lo escuchamos, señor Gálvez. Mano dura contra la delincuencia. El pueblo no se siente parte del Estado, y para que se sienta identificado con el Estado hay que hacer que el pueblo participe en este problema tan delicado de la seguridad ciudadana a través de las rondas urbanas y campesinas, autónomas, dirigidas por licenciados de las Fuerzas Armadas. No se puede tolerar más. Ya he dicho hace un rato que la delincuencia ya nos rebasó y ninguno de nosotros estamos seguros de volver vivos de la calle. Las rondas urbanas, con energía, vamos a proponer la pena de muerte para los delincuentes reincidentes, feminicidas, violadores, y el pueblo lo aprobará en referéndum. Si el pueblo lo aprueba, el pueblo es soberano y tenemos que obedecerlo. Las rondas tienen que ser autónomas. Minuto cumplido, candidato. Gracias. Ha solicitado la palabra el candidato Johnny Lescano. Quisiera dejar un temita, de pronto lo pueden tomar. ¿Es necesario reformar la policía? Si fuera así, ¿por qué? ¿En qué plazos? ¿De qué manera? Es una preocupación ciudadana que hemos rescatado también de las preguntas que nos envían los votantes. Así que dejo el tema por ahí para luego si alguien lo desea. Pero quería replicar Johnny Lescano, luego el señor Salaverry. Yo creo que hay que reformar la policía porque se le tiene que especializar en investigación criminal y en el trabajo que tienen que hacer los efectivos policiales en las calles para cuidar a los ciudadanos y consecuentemente para defender sus derechos. ¿Hay que hacer reformas? Claro que sí, porque hemos visto igualmente bandas de malos policías que actúan aprovechando la institución. ¿Cómo no la vamos a reformar? Tenemos que reformarla, pero además tenemos que vincular su trabajo con las juntas vecinales, las rondas que ya están actuando conforme al mandato constitucional y obviamente la gran ayuda que tiene que dar las Fuerzas Armadas. Nosotros los estamos viendo a los miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de la Fuerza Aérea en las calles en esta pandemia. Y ese trabajo puede seguir siendo útil para darle seguridad a los peruanos. Eso se tiene que hacer. Las comisarías móviles en lugares donde hay incidencia de delitos para chapar, atrapar a los que roban celulares, por ejemplo, o atender las denuncias de las mujeres que sufren violencia. Minuto cumplido. Sí. Antes había levantado la mano el señor Salaverry y luego el señor Santos. Adelante, señor Salaverry. Los cabecillas de las bandas criminales siguen ordenando crímenes desde las cárceles. Siguen planificando las extorsiones para los dueños, los pequeños emprendedores que tienen su bodega, su taller, su peluquería. El cobro de cupos para la señora que vende comida en la esquina o para nuestros mototaxistas o taxistas que por cada vuelta tienen que pagar un sol. Y si no, envían a los sicarios a asesinar a nuestra gente. Tenemos que cambiar esta situación. Es por eso que vamos a concesionar no solo la construcción, sino la administración y la custodia a empresas de las cárceles, a empresas privadas. Y vamos a construir 40 nuevos penales vía concesión para deshacinar las cárceles y que no sean escuelas del delito como son hoy en día. Muy bien. Le toca el turno al señor Santos. Gracias. Adelante. Vamos a restablecer el principio de autoridad a la policía. Un delincuente armado será un delincuente abatido y un policía que le dispare a un delincuente armado tendrá una medalla, no un juicio. Y así también le restituiremos la capacidad de investigación, a ver si de una vez nos enteramos de esos $400.000 que le han dado al señor Guzmán, supuestamente con las confesiones del señor Barata, también del vicepresidente, del señor Lescano, que forma parte del Club de la Construcción, conjuntamente con la empresa corrupta Odebrecht, y también con el presidente, expresidente Vizcarra, que está involucrado también con la banda de el Club de los Lagartos. Así la policía podrá darnos efectivamente lo que la Fiscalía no nos está dando.
Vamos por alusión al señor Guzmán, también al señor Salaverry, le pedimos al señor Gálvez, que también ha levantado la mano, nos están informando, por favor, en ese orden, si es posible. Gracias. Bueno, entonces al señor Guzmán por alusión. Muchas gracias. A estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco del señor López Aliaga. Son de mismo vientre de, Candidato Guzmán. de alquiler. Candidato Guzmán. Y ahora que Candidato Guzmán, quisiera pedirle que en aras de candidato Santos, señor Santos, por favor, señor por Santos, favor. señor Santos, perdóneme, la mesa, los moderadores, estamos haciendo una invocación y estamos amonestando a un candidato. Queremos pedirle, por favor, señor Guzmán, que mantengamos el nivel del debate, evitemos, como hemos leído al inicio, este tipo de calificativos que todos los partidos, al momento de establecer las reglas del debate, han aprobado. Esa es la invocación. Muy bien. Y este tiempo se le está descontando a usted de su intervención. Para luchar contra la delincuencia también es importante que los jóvenes no entren a delinquir. Por esa razón vamos a crear los centros juveniles, establecidos en los distritos donde haya mayor criminalidad de jóvenes, para que los jóvenes tengan acceso al arte, al deporte, a aprender una serie de actividades extracurriculares y así puedan hacer cosas productivas y tener un mejor futuro. Todas las madres peruanas van a estar tranquilas con eso. Otro programa muy interesante es el de los serenazgos, la inversión compartida. Cada distrito del Perú que contrate a un sereno, el gobierno central va a contratar a otro. Si contrata 5, el gobierno central le da 5 más. Es decir, los incentivos para que haya un patrullaje. Así creamos empleos en el caso de los centros juveniles y este sistema, y al mismo tiempo defendemos la seguridad de nuestra gente. Tiempo. Muchísimas gracias. El señor Ciro Gálvez también le toca el turno. Adelante, por favor. Las rondas urbanas y campesinas estarán dirigidas por los licenciados de las Fuerzas Armadas, con quienes ya tenemos un acuerdo. Y en estos pocos segundos, mi más crítica severa contra estos señores que están haciendo una vergüenza en este debate. ¡Qué lástima! Les invoco que retomen la cordura. Muy bien, muchísimas gracias. El señor Salaverry dijo que quería intervenir y después vamos a comentar al señor López Aliaga después del señor Salaverry. Adelante. El trabajo de nuestra policía no puede caer en saco roto. Es indignante ver cómo después de meses de trabajo de inteligencia capturan a un delincuente y a los 2 o 3 días sale como Pedro por su casa libremente a las calles. Nosotros vamos a emitir las normas para que todos los policías, fiscales y jueces pasen por el polígrafo antes de su nombramiento, pero también durante sus funciones. No vamos a permitir más policías, ni fiscales, ni jueces corruptos que se vendan a la criminalidad. Señor López Aliaga. Vamos a restablecer la importante labor de la ingeniería militar para construir aeropuertos internacionales y autopistas de penetración, principalmente en la zona del Braem, actualmente dominada por terroristas y narcos. El ejercicio militar voluntario será pagado con un sueldo mínimo por mes. Recuperar la presencia del Estado en el Braem permitirá el desarrollo agroexportador y turístico de esta importante y rica región. Los comités de autodefensa contra el terrorismo serán restablecidos para lograr absoluta y total paz. Muy bien, les voy a recordar los tiempos para que ustedes puedan administrar sus tiempos hasta el final, que son 3 minutos 30. El señor Lescano todavía tiene 2 minutos 30, el señor Salaverry 1:20, el señor Guzmán 1:30, el señor Santos 1:34, el señor Ciro Gálvez 2:01 y el señor López Aliaga 1:50. Yo lo que quería también es plantearles de manera abierta el tema de la seguridad. Es muy amplio, es decir, se habla de reforma policial, se habla de comisarías, pero también se tiene que hablar de crimen organizado, de minería ilegal, de narcotráfico, de una manera donde se enfoque efectivamente el problema que tenemos. En todo caso, vamos a darle la palabra al señor Lescano. Efectivamente, adelante. Sí, mire, no podemos hablar de controlar la minería ilegal, no podemos hablar de controlar otro tipo de delitos si el Estado está ausente. Vaya al laberinto en Madre de Dios. No hay agua, no hay desagüe, no hay comisaría, no hay autoridades, no hay nada. Las fronteras están abandonadas. Y el Perú, obviamente, no establece la autoridad en muchos lugares. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad ciudadana en esos lugares y luchar contra el delito?
de ninguna manera. El Estado tiene que estar presente para luchar contra la delincuencia. Y por eso es bueno fortalecer la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero también hay un tema importante. Hay 3 millones de ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian y a veces caen en manos del delito. Nosotros tenemos un programa que es el programa de servicio militar voluntario para poder darle trabajo a los licenciados que salen sirviendo a la patria y con un título técnico. Minuto cumplido. ¿Con quién continuamos? En esta bolsa, el candidato Santos. Le vamos a restablecer a la policía su derecho y la capacidad de investigar, a ver si nos traen resultados de estas investigaciones que la Fiscalía, lamentablemente, hasta el día de hoy, durante tanto tiempo que ha pasado, no nos dan respuestas. ¿Por qué? Porque justamente hay congresistas que abusan de su poder, como ya lo hemos visto, cuando dicen no, es más, a la policía que supuestamente lo cuida, le echa la culpa de unos WhatsApp, de unos mensajes comprometedores con una señorita que era su funcionaria. Entonces, ¿cómo es posible de que vayamos a pensar en mejorar la policía cuando los mismos congresistas son los que denigran a la policía? Nosotros vamos a quitarle a todos los congresistas. Eso es mentira y usted lo sabe. No mienta, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, señor Lescano. Minuto cumplido. Si quiere responder por alusión, candidato Lescano, si desea responder. ¿No? ¿Responder esto? No, ya todo está archivado, las investigaciones. Vamos con el candidato Ciro Gálvez y luego con el señor López Aliaga. Ciro Gálvez, que ha levantado la mano también. Señor Gálvez. Necesitamos modernizar la policía, invertir en una mejor formación de ellos y dignificarlos. Pero mucho cuidado, hay que saber a quiénes instituimos como policías y también a jueces, a fiscales. Eso de la prueba del polígrafo está en el plan de gobierno de Luna. Son mecanismos electrónicos que te garantizan hasta un 95% de saber si estás diciendo la verdad. En el Perú, ¿por qué no se usa? Nosotros vamos a usar también para los políticos mentirosos. A ver, les reto a estos señores que se sometan a la prueba del polígrafo para ver si están diciendo la verdad en tantas ofertas que como charlatanes vienen ofreciendo. Señor Gálvez, por favor, evitemos los términos, como ya se ha señalado inicialmente, los calificativos están de más. Lo vamos a agradecer mucho, es la invocación que hacemos. Pasamos con el candidato López Aliaga, que ha pedido la palabra. Gracias. Aumentaremos el número de efectivos policiales patrullando, especialmente en las zonas de mayor delincuencia y violencia en nuestro país, todo el día. Las Fuerzas Armadas defenderán las fronteras y la infraestructura vital para la actividad económica del Perú, tales como centrales hidroeléctricas y reservorios de agua potable. También los sistemas de serenazgo a nivel nacional se integrarán al sistema de control de tránsito. Gracias. Pasamos al candidato Julio Guzmán. Gracias. Como les había comentado, las políticas de reacción y de prevención para la delincuencia son muy importantes y tienen que estar complementadas, pero no son suficientes. Acá 2 programas más. El primero es el patrullaje vecinal, que ha tenido grandes efectos en varios distritos en el norte, pero también en Centroamérica. Varios países han tenido mucho éxito cuando los vecinos se les organiza, se les da un financiamiento básico y pueden patrullar los barrios. Y la otra idea son los centros de atención a la mujer, para luchar contra la violencia contra la mujer. Vamos a poner uno en cada comisaría del Perú, pero además cambiarle el enfoque, que no sean solo mesa de partes, sino que le hagan un seguimiento a todos los casos para que efectivamente se pueda hacer justicia. Señor Salaverry. Nuestras Fuerzas Armadas patrullarán cada calle, cada plaza, cada mercado que hay en el Perú para que tú te sientas tranquilo. Con eso, con la presencia de las Fuerzas Armadas, vamos a duplicar el número de efectivos de las fuerzas del orden para tu tranquilidad. Pero además, vamos a modificar el Código Penal para que los delincuentes que reincidan directamente tengan una sanción de cadena perpetua. Aquellos delincuentes que han sido ya sentenciados previamente por delitos graves y vuelven a delinquir, ya no tienen arreglo. Cadena perpetua. Se ha tocado el tema de los reincidentes, se ha tocado varios tipos de criminalidad,
Pero hay un fenómeno que año a año aumenta en nuestro país y lamentablemente es la delincuencia de jóvenes, de menores de edad. ¿Qué se puede hacer para afrontar este fenómeno que incluso se tiñe también de lo que se ha denominado el sicariato? Había levantado la mano el candidato Lescano, luego Guzmán, Salaverry. Todavía hay candidatos que tienen ahí una buena bolsa de minutos, lo digo para que lo tengan en cuenta. Señor Lescano. Fíjese, nosotros queremos una seguridad ciudadana no reactiva. Porque ya si el delincuente dañó a la persona, le ha vulnerado sus derechos. Violan y matan. Después esa familia está destrozada. Nosotros queremos una seguridad ciudadana preventiva, que cuide los derechos de la gente, que no se violen los derechos de las personas, de las mujeres, de los jóvenes. Esa es la seguridad ciudadana que va a permitir fortalecer a la Policía Nacional con las demás instituciones. Pero además, los jóvenes tienen que tener trabajo. Los jóvenes están siendo a veces captados por la delincuencia y consecuentemente nosotros estamos preparando un programa que se llama Cooperación Popular. Todos los jóvenes que salgan con un título, profesionales, técnicos, que no tengan trabajo, obreros, van a tener la posibilidad de tener trabajo y no van a caer en manos de la delincuencia. Eso tenemos que hacer para evitar la delincuencia juvenil. ¿Por qué los jóvenes caen? El minuto cumplido, candidato Lescano. El siguiente que había pedido la palabra, el señor Guzmán, y después el señor López Aliaga, y después pueden intervenir de acuerdo a los tiempos que tienen. Señor Guzmán. Gracias. Lo primero que hay que hacer para ayudar a los jóvenes es no perseguirlos en las calles y no presentarlos como violentos cuando salen a marchar o decir lo que piensan. Algunos partidos hacen eso. Lo que vamos a hacer son los centros juveniles, que es una gran idea, darles espacios para que aprendan, para que puedan dirigir sus vidas, para que tengan un futuro mejor. Pero lo otro son los reservistas. Todos los reservistas en el segundo año tienen que tener una formación productiva de distintas áreas en las que ellos puedan escoger y así puedan ser elementos excelentes para la sociedad. Además, los reservistas deberían de tener un seguro de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? En nuestro gobierno, todos ellos, todos esos jóvenes van a poder acceder a los servicios de salud de todo el sistema de las Fuerzas Armadas. Al día de hoy hay más de 200 establecimientos de salud para ellos. Muy bien, su tiempo se ha concluido. El turno del señor López Aliaga, que había levantado la mano. Sí, por favor. Los ronderos a nivel nacional serán reconocidos como órgano de apoyo esencial integrados a la seguridad ciudadana rural. No más miedo en el país. Tenemos que ver también el tema de cómo ha perjudicado la seguridad todos los sectores de empleo. Vamos a construir aeropuertos internacionales para recibir 10 millones de turistas al año en mi campo. Vamos a descentralizar el turismo en todo el país. La seguridad ciudadana debe acabar también con la usura y la desesperación. Las deudas de la tarjeta de crédito y de capital de trabajo deben ser refinanciadas a un plazo de 7 años, con una tasa de interés que no sea de usura. La seguridad ciudadana también es cuidar a los peruanos de quienes les roban todos los días el dinero. Combatir el tráfico de drogas que daña a nuestra juventud. Construir la ingeniería militar repotenciada. Minuto cumplido, candidato López Aliaga. Damos el pase a Ciro Gálvez, que lo está pidiendo hace buen tiempo. Nuestro gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos. Si el Estado no garantiza nuestra vida, cada uno tenemos derecho a defendernos, y especialmente a las mujeres, que son las más víctimas de las violaciones, de los feminicidios. Algo tenemos que hacer, y es eso. Con el gobierno de Luna, señora, señorita, joven, caminarás tranquilo en las calles, porque Luna te lo garantiza, garantiza tu vida, garantiza tu seguridad. Muy bien, señor Salaverry. Por supuesto que a largo plazo vamos a acabar con la delincuencia cuando sembremos valores y principios en nuestros niños, cuando generemos empleo pleno y remunerado, no como pretende López Aliaga, que sean voluntarios, que trabajen gratis, no, remunerado. En ese momento vamos a acabar con la delincuencia. Pasarán varios años, pero mientras tanto, ¿qué? Siguen matando a nuestras madres, siguen matando, asesinando a nuestros jóvenes. A ver, quiero ver a un delincuente que vea a un comando de la Marina o a un soldado del ejército parado en una esquina si es que le va a robar el celular a un joven. Imposible. Tenemos que duplicar la presencia de las fuerzas del orden en nuestro país.
para que garanticen, como lo he dicho, las normales actividades económicas. Se acabaron las carreteras bloqueadas por grupos que se autodenominan Comité de Autodefensa. Tiempo cumplido. ¿Desea responder por alusión, candidato López Aliaga? Señor, el voluntariado es una institución internacional, funciona en todo el mundo, desarrollado, creo que no conoce el mundo. El voluntariado es vital para integrar al Perú. 22 millones de peruanos clase media que tienen que integrarse a 11 millones de peruanos que están sufriendo. Eso no sé, es un tema voluntario, señor. No lo ha practicado. Yo lo lamento. Para poder mejorar la seguridad ciudadana, que es un tema bien difícil, tenemos que, obviamente, también resolver el problema de las cárceles. No se olviden los peruanos que desde ahí planifican sus fechorías los delincuentes. Y necesitamos verdaderas cárceles de seguridad, con bloqueadores de teléfonos, que estén en lugares lejanos, porque de esa manera vamos a dar seguridad para que no haya direccionamientos desde la cárcel. Tiempo cumplido, candidato. Todos van a tener 30 segundos finales luego de esta bolsa de tiempo que se va agotando. Candidato Santos. El Perú quiere sangre nueva. Para ganarle a la guerra, a la inseguridad, no hay que votar por ninguno de estos candidatos, el señor Lescano, el señor Guzmán y el señor Salaverry. Ellos representan a la sangre vieja de la política peruana. Vamos con el señor Ciro Gálvez. Los peruanos estamos cansados que un delincuente que es capturado al mediodía, en la tarde ya está saliendo y amenazando a su víctima. A partir del 28 de julio esto se acabó. Todo delincuente flagrante, detención mínima de 15 días. Y todo delincuente extranjero infraganti, expulsión inmediata. Runa te los garantiza, hermano. Chaynam Kanga, Nyogan Cheja, Karim Kanchik, Yuchegacha Suakurata, Sepiruzumi, Mogoruzumi, Yiwayun Chikuna, Churin Chikuna, Ayin Kausanampa. El Perú quiere sangre nueva, no más politiqueros baratos que vienen a buscar chamba y dicen ama sua, ama yuya, ama aquella. Usted ama la suya con la nuestra. No, señor. Acá no vamos a mantener. Tiempo cumplido. 3 segundos tiene el señor Guzmán. Tiene dos palabras. Solo dar las gracias a Dios por darnos esperanza. Gracias. 2 segundos tiene el señor López Aliaga para ser equitativo. 2 segundos. Corrupción en el Perú. Muy bien. Vamos entonces a la última parte de este bloque. 30 segundos para el cierre de este segmento dedicado a la seguridad ciudadana y vamos a comenzar estos 30 segundos finales con el candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Vamos a expulsar del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra peruanos, inclusive todo delito menor que quite la paz y tranquilidad tendrá pena de cárcel efectiva, para lo cual modificaremos el Código Penal. Cadena perpetua en cárceles en la selva para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y demás gente corrupta. Tolerancia cero para la corrupción. No habrá más miedo en el Perú. Bueno, le felicito a algunos candidatos que la propuesta de las rondas urbanas que yo las hice, la están haciendo. Y a partir del 28 de julio los convoco para realmente organizar a todo el país en rondas y detener de inmediato la delincuencia. Ariwa panikuna, yachta masikuna, suakuna gamana masiabasunchu, gachakuna taga, calle pawanmi, ayin urume makihinan, imanasumpa se gachakunata. A partir del 28 de julio... Tiempo cumplido, candidato Gálvez. Muchas gracias. Es el turno de Daniel Salaverry. 30 segundos. Tengo que empezar respondiendo al señor López Aliaga y decirle Proverbios 11:2. Con la soberbia llega la deshonra. Yo no descansaré hasta que cada madre, cada joven, cada emprendedor pueda caminar tranquilo por las calles. Yo te prometo que voy a estar al frente de esta lucha y que los delincuentes, que los criminales no nos ganarán esta batalla. Muy bien, le quedaban 6 segundos. El señor Julio Guzmán tiene los 30 segundos. Gracias. Hace 6 años me presenté ante ustedes como una persona limpia y el día de hoy lo sigo siendo. Les prometí una bancada honesta y seria
Y eso es exactamente lo que hemos dado. Ya basta de presidentes con anticuchos. Lo que quiero decirles es, si ustedes toman hoy una decisión, ya estamos en segunda vuelta. Gracias. Todavía tenía varios segundos por delante, pero damos el pase al señor Rafael Santos. Queda evidenciado de que la corrupción ha sido gran parte culpable de la falta de inseguridad, de la falta de salud, de la falta de corrupción. Y justamente acá tenemos 3 candidatos que pertenecen, ya han pertenecido al Estado y han recibido dinero del Estado. Y hoy día se presentan con una solución. ¿Y por qué no hicieron nada cuando estuvieron en el Congreso o en el Ministerio? Eso es importante que lo resuelvan acá. Muy bien, tiempo cumplido, 30 segundos. Cierra esta parte del bloque el señor Johnny Lescano, como estaba establecido en el orden que acordaron cada uno de los equipos electorales. Adelante. Sí, mire, la inseguridad ciudadana es también resultado del sistema, de un sistema absolutamente injusto de explotación de las personas, donde hay fenicios que se llenan los bolsillos con el esfuerzo de la gran mayoría de peruanos. Y esa gran mayoría de peruanos están expuestos a una serie de inseguridad. Eso también tenemos que resolverlo en el Perú. Muy bien, ya lo conocemos y sin duda lo hemos estado esperando, y para ello vamos a convocar a la primera dupla que va a recibir la pregunta ciudadana a ser respondida con la misma mecánica que seguimos en el segundo bloque. Así que vamos a convocar al centro al candidato Daniel Salaverry del Partido Democrático Somos Perú y al candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular, para ubicarse donde tenemos la marca al centro, y vamos a escuchar la pregunta ciudadana. Podemos lanzarla, señor director. Más allá de transparentar la información, ¿cuáles son sus propuestas concretas para fortalecer el sistema de rendición de cuentas a través del cual se pueden fiscalizar las decisiones respecto a las contrataciones públicas del Estado? La pregunta es para ambos, es la misma pregunta, pero empezamos con el señor Salaverry. Los peruanos ya estamos cansados de ver cómo alcaldes, gobernadores, ministros colocan en los cargos claves, en los cargos de confianza a sus amigotes. Cargos en donde manejan recursos, en donde manejan dinero, en donde adjudican las obras públicas, y ahí es donde se genera la corrupción. Vamos a emitir las normas que sean necesarias para erradicar los cargos de confianza en esos puestos claves, y que todo acceso a esos puestos sea a través de concurso público llevado a cabo por la Contraloría General de la República. Yo no solamente te lo ofrezco, cuando fui presidente del Congreso, no solamente enfrenté a los socios del señor López Aliaga, a los fujiapristas, enfrenté también a quienes no querían que corte los contratos temporales y que saque adelante un concurso público de la mano con la UNI y de la mano con Servir y con la Contraloría. Ya lo hice, simple y llanamente es cuestión de tomar decisiones sin que te tiemblen las piernas. Tiempo cumplido, muchas gracias. La misma pregunta. Sí, perdón, lamento las alegaciones difamatorias, y que ustedes lo permitan también, ¿no? Quería interrumpir. Es un delito lo que está haciendo el señor. Bueno. Pero él es cómplice de esto, pues. Es cómplice con todo su grupete delincuencial. Y me van a disculpar que estoy muy afónico, ¿ya? Por eso no puedo expresarme bien. El sistema corrupto peruano tiene que ir por otro lado. Gobierno a gobierno. El señor Carlos Noijos, lo digo con nombre y apellido, trajo al Perú una novedad, que es eliminar justamente este tipo de sujetos, ¿no? Que sea todo transparente, con la ayuda de gobiernos potencias mundiales, que nos ayuden a hacer todo el proceso limpiamente, con la ayuda de la autoridad peruana, pero hacer las obras públicas en el tiempo preciso, en el plazo adecuado, el monto adecuado, calidad adecuada y con jurisdicción extranjera, porque el Poder Judicial no está corrupto. Gracias. Sí, solamente señalar que hemos sido exigentes con todos y volvemos a pedir la calma respecto a cualquier intercambio. Si ha habido alusiones políticas, es una respuesta política la que se tiene que dar. Así es. La pregunta para el candidato Daniel Salaverry, que ha mencionado a la Contraloría, que ha sido parlamentario, ha sido presidente del Congreso y por tanto podría también mencionarnos cómo se puede fortalecer de manera efectiva en un plazo relativamente breve
a la Contraloría, por ejemplo, en la necesidad que tiene de implementar con mayor rapidez y amplitud el control concurrente, es decir, que las obras avancen, sean fiscalizadas y controladas por la Contraloría, pero que además el tiempo sea el apropiado para que esa obra funcione y además se haga con el financiamiento adecuado. La Contraloría necesita muchas armas. ¿Cuáles se le puede brindar desde el gobierno? Bueno, quizá me va a decir que también lo estoy difamando porque le pregunte si fue socio de George Soros. Señor López Aliaga, que se dice ser provida, que se dice ser defensor y enemigo de la ideología de género, ha sido socio, estoy dando mi punto de vista, ha sido socio pero le he el mayor financista de la sociedad pro aborto y pro ideología de género. Si nos permite. Aquí estamos hablando de integridad. Señor Salaverry. Puede ser íntegro. ¿Puede responder la pregunta, por favor, señor Salaverry? ¿Puede responder la pregunta? Tiene 30 segundos. Se le ha formulado una pregunta, son las reglas del debate. La capacidad sancionadora a la Contraloría, permitiendo que nombre a los auditores de cada organismo público, como lo hice yo, primera vez en la historia, que el Congreso de la República, el auditor ya no lo nombraba el presidente del Congreso. Yo le pedí al Contralor, a la Contraloría, que ponga ellos un auditor para que todas las cuentas del Congreso sean absolutamente transparentes. Uno tiene que practicar lo que predica y no ser doble moral. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a hacerle la pregunta al señor López Aliaga y tiene que ver con las contrataciones del Estado, que es importante. Y vamos a lo importante. Gracias. ¿No? Lo que se busca, evidentemente, es promover el cumplimiento de la misma. Según las cifras de OSCE, la OCE, en el 2019 se gastaron 8.400 millones a través de órdenes de servicios menores. Es decir, se salta, evidentemente, la ley de contrataciones. Esto es muchísimo dinero, es el 23%. ¿Qué cosa haría usted para que en ese nivel de ley de contrataciones no se pueda generar corrupción? Ya sabemos la gran corrupción, ahora hablemos de esa pequeña corrupción que es lo que haría. Por favor, respóndame la pregunta. Muchas gracias, pero me ha alegado, ¿no? Y justamente el socio de Vizcarra, el socio de Richard Swing, ¿no? El ejemplo que usted menciona, ¿no? Las contrataciones a dedo a un señor que baila, no sé, baila bien, ¿no? Pero 180.000 soles. Es una cachetada a la pobreza del Perú y se va por favor, que millones. La pregunta. No, estoy yendo al caso Richard Swing, que es un caso público, que es socio de este señor. Entonces, ya estamos hartos justamente de este tipo de contrataciones a dedo, ¿ya? Vamos a eliminar. ¿Cómo? Con gobierno electrónico. Gobierno electrónico que la corrupción que representa este señor, no, justamente ha impedido que el Perú tenga este señor, ha impedido que el gobierno electrónico se implemente en Perú. El gobierno electrónico lleva que el Canal 7, por ejemplo, tenga todo transparente, todas las compras de un sol, inclusive, Mónica, de un sol. No más Richard Swines en Perú, no más temas a dedo, todo transparente, claro, porque el dinero que pagamos los peruanos no puede ir pues a amiguitos del presidente. La siguiente dupla está conformada por los candidatos Ciro Gálvez Herrera, de Renacimiento Unido Nacional, y Julio Guzmán, del Partido Morado, para que pasen adelante. Sí, vamos a esperar que el señor Guzmán se ubique en la ocasión correspondiente y le vamos de inmediato a dar la palabra a el señor Ciro Gálvez, que inicia esta dupla. La pregunta. Vamos con la pregunta. Mucho que hacer en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Considera usted necesario reemplazar la Constitución actual para lograrlo? ¿O cree que una reforma constitucional o unas leyes serían suficientes? Adelante. Una nueva Constitución para construir un nuevo Perú. Ahí tiene que establecerse las diversas formas como la Contraloría debe tener facultades sancionadoras. No más adendas en los contratos públicos. El gobierno electrónico es bueno, hay que hacerlo. Y las licitaciones públicas con participación ciudadana. Ahora último, hasta eliminaron la participación de un notario público y eso es dañino, porque nadie controla las adquisiciones del Estado. También hay que tener en cuenta que la Contraloría presentó varios proyectos de ley pidiendo facultades sancionadoras. ¿Qué congresista hizo eco? Nada. Desde el año 2016 hasta la fecha hay 10 proyectos de ley para fortalecer a la Contraloría. ¿Y qué hicieron los congresistas?
¿Cómo podemos creer? Tiempo cumplido, señor Gálvez. Muchísimas gracias. El turno para el señor Guzmán. Un minuto. Tú, peruano, sabes que yo estoy limpio. La denuncia que me hizo un ciudadano fue sobre la base de un meme. Cuando al señor Odebrecht lo agarraron y lo metieron a la cárcel, Julio Guzmán ni siquiera era conocido. Así que dejemos las cosas claras. Y para luchar contra la corrupción, en lugar de estar cambiando la Constitución, lo que tenemos que hacer es votar mejor. Este 11 de abril tú tienes el control. Tú puedes decidir quiénes están involucrados en corrupción y quiénes no, y votar por la gente limpia. Ningún partido, ningún candidato que esté metido con la corrupción va a luchar contra ella. Los morados hemos demostrado en todos estos años no solo limpieza, sino además hacer política diferente. Una bancada que después de un año ha mantenido su seriedad, su responsabilidad, su limpieza, su honestidad. Eso es algo que nosotros les prometimos a ustedes y lo hemos cumplido. Ahora les prometemos que vamos a tener 5 años de un gobierno limpio y también lo vamos a cumplir. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con la pregunta de los moderadores. Empezamos con el señor Ciro Gálvez. ¿Me escucha bien, señor Gálvez? Sí, claro. Correcto, perfecto. Ahora sí lo puedo ver. Es muy común en estos debates proponer sanciones que son muy drásticas contra la corrupción y eso está muy bien, ¿no? Pero hablemos también de los actos menores. ¿Cómo se puede mejorar los mecanismos de investigación que en este momento son precarios, son inciertos? ¿Usted apostaría por formas más diligentes, más inteligentes para sancionar esa pequeña corrupción en la administración pública? Así es, y que también se implemente un sistema legal que tipifique como delitos esos actos menores que usted dice, señorita Mónica. Al respecto también hubo varios proyectos presentados por la propia Contraloría, pero lamentablemente el propio Tribunal Constitucional dijo que no podía sancionar porque no estaban tipificados. ¿Qué hicieron los congresistas? ¿Por qué no han visto esto? Eso demuestra de que ellos están metidos en la corrupción y no han hecho nada. Y por eso el pueblo peruano no les cree. Yang amchay, yang arema opakunaga, chay mi panikuna. Kunang mantanya upagmanga, alintam kay panchakuna, mana manchakunacho, nyogan chikin kakunapa churin kunapas, nyot koyogmi, yachay niogmi kanchi, y chay mankinam respetachikuson kay elección pe, kay chonka hukneog abril pe, markay kuchik kuruna chata, musok pacha, liu Perú pe kay kunampa, muy bien, muchísimas gracias, se cumplió el minuto. Bien, la pregunta para el candidato Julio Guzmán. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción, como lamentablemente hemos comprobado en nuestro país en estas últimas décadas. ¿Qué sugeriría para aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de control y al mismo tiempo hacer todo más expeditivo para que cuando hay una denuncia rápidamente arribemos a una conclusión y los casos no terminen muchas veces en el olvido? Hay varias cosas que se pueden hacer, pero una fundamental es el control concurrente de la Contraloría. ¿Qué significa eso? El día de hoy la Contraloría actúa al final, y al final recién identifica cuáles son las irregularidades. Es decir, actúa como un médico forense, ya cuando hay un muerto. El control concurrente significa convertirlo en un médico general, en donde acompaña al funcionario durante todo el proceso e identificar inmediatamente las irregularidades. Así corregimos la corrupción, pero también la calidad de los servicios y los proyectos también se ejecutan con mayor celeridad. Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar también la ley de contrataciones del Estado, que ahora prioriza el precio y el costo de las obras como la variable más importante para que se ganen las licitaciones. Y no debería ser así, porque ahí vienen los anticuchos, ahí vienen los arreglados. Lo que hay que hacer es una fórmula en donde la calidad del servicio y el componente técnico sean la prioridad y no los precios. Además, algo fundamental antes de esas leyes es enseñar en los colegios la historia de la corrupción del Perú. Es fundamental que los niños desde chiquitos. Así es, nos acompañan los candidatos Rafael Santos de Perú Patria Segura y Johnny Lescano de Acción Popular. Durante los últimos años hemos tenido una larga trama de escándalos de corrupción que han venido degradando el sistema político. ¿De qué forma planea generar mayor confianza ciudadana y evitar una eventual inestabilidad política? Es el señor Santos. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, bueno, justamente vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver la ley universitaria que dice
textualmente que para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor. Pero usted, señor Lescano, tiene grado de bachiller. ¿Cómo hizo para usted ser profesor principal de una universidad del Estado? Si la ley Santos, no lo permite, ¿no? Candidato Santos, disculpe que sea incisivo. Candidato Santos, perdóneme. Este bloque es de respuesta al ciudadano, no es de interpelación al candidato. Al ciudadano. Justamente le estoy respondiendo al ciudadano. Usted puede responder al ciudadano y luego hacer la interpelación si tiene el tiempo. Pero justamente tenemos que hacerle las preguntas a los interlocutores. Responda, por favor, va a tener al final la posibilidad de responder. Justamente se le está acabando el tiempo. La transparencia en todos los actos públicos tiene que ser el valor más importante de los peruanos. Perfecto, la misma pregunta, por favor, le invoco también al señor Lescano a responder la pregunta ciudadana. Hay que tener respeto por el ciudadano también. Claro que sí. Estas preguntas se han recogido durante las últimas semanas y se las estamos transmitiendo. Adelante. Claro que sí. Mire, nosotros hemos luchado intensamente en el Congreso y el pueblo del Perú sabe contra las mafias y los corruptos. Y ese trabajo hemos hecho varias veces. Hemos defendido los derechos ciudadanos y tenemos que ahora mejorar la ley de manera exacta. El artículo 36, por ejemplo, yo le pido que ponga orden, no deja hablar, está... Continúe, por favor, candidato. Por favor, tiene que al señor pedirle orden. Señor Lescano, responde la pregunta. Señor Santos, por favor, le invocamos una buena educación para comportarse a la altura. Y no como un... Señor Lescano, le pedimos que no perdamos más tiempo, le hemos pedido ya que se componga, siga usted, por favor. Mire, mientras ha hablado el señor, yo lo he escuchado, pero cuando yo estaba hablando, estaba haciendo payasadas, entonces yo le pido que usted ponga orden, porque si no el debate... Se le está acabando el tiempo. No, es que usted me tiene que dar más. Lescano, el señor Santos ya no está en la actitud que a usted le incomoda. Hay 30 segundos. Déjeme el tiempo para poder... Hay 30 segundos que usted todavía tiene. Sí. Decía, en el Perú, nosotros en el Congreso, contra los corruptos y mafiosos, nos hemos enfrentado. Falta mejorar las leyes, por ejemplo, la inhabilitación total de los que incurren en actos de corrupción. Ahora solamente se sanciona la gran corrupción, pero la pequeña corrupción se permite. La corrupción se lleva 30.000 millones de soles en el Perú. Vean el artículo 36 del Código Penal, que dice que inhabilitan perpetuamente... Tiempo cumplido, señor Lescano. Muchísimas gracias. Los invitamos, por favor, a la pregunta que vamos a hacer cada uno de nosotros. Adelante, Pedro. Sí, para el candidato Rafael Santos. En todos estos años hemos visto cómo muchos ciudadanos que son testigos de actos de corrupción, y hablo de funcionarios públicos honestos, que sin duda los hay, pero muchas veces no denuncian o callan por temor a represalias, no encuentran desde el Estado la debida protección y acompañamiento para convertirse precisamente en esos socios en la lucha anticorrupción. ¿Qué mecanismos se pueden idear para proteger a los funcionarios, para acompañar a quienes denuncian dentro de la administración pública actos de corrupción? No hablo de los colaboradores eficaces que tienen que reconocer que son delincuentes o que han participado. Esta es una figura distinta, más cercana a la protección de testigos. Pero ¿qué ideas podríamos implementar para que el funcionario público honesto denuncie al mal funcionario? Vamos a digitalizar al Estado para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de manera anónima puedan denunciar. Y justamente como yo estoy denunciando, invoco a la Fiscalía de la Nación para que investigue si es que el señor Lescano abusó de su cargo como congresista para poder ser profesor principal de una universidad del Estado. O sea, no le bastó con todos los millones que ganó del Congreso cuando fue congresista y ahora nos sigue llevándose el dinero que no le corresponde porque usted no tiene el grado de doctor, tiene grado de bachiller. Y le pido que conteste porque la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Y aquí están las pruebas. Yo no estoy, estamos haciendo justamente un ejercicio muy didáctico y les agradezco al Jurado Nacional de Elecciones que me pueda ponchar acá, que está en SUNEDU. Muy bien. El SUNEDU también acá está. El SUNEDU dice que solamente tiene grado de bachiller y su declaración. Tiempo permitido tiene.
Ahora voy a formularle la pregunta yo al señor Lescano. Usted tiene mucha experiencia, ¿no? Planteando proyectos de ley. Y hay algo que es importante, tiene que ver con la Secretaría de Integridad Pública, que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué podríamos plantear en términos amplios para que esto mejorara? Porque evidentemente hay un problema de falta de transparencia en algunos casos y de accesibilidad del ciudadano común y corriente. ¿Qué haría usted eventualmente en un gobierno suyo? Mire, yo no creo que sea una cuestión de procedimiento, de ubicación de las instituciones en algún aparato del Estado. Es las malas leyes, le explicaba. Cuando usted comete sicariato, narcotráfico, terrorismo, violación, lo inhabilita perpetuamente conforme al artículo 36 del Código Penal. Pero no dice que se inhabilita a un corrupto. La corrupción simplemente se permite. Ese artículo hay que cambiarlo, porque los corruptos tienen que ser inhabilitados de por vida, cometiendo delitos graves o cometiendo delitos simples. Segundo lugar, no hay responsabilidad penal de la empresa. Las empresas cometen delitos, solamente sanciona a los funcionarios, pero ellos siguen funcionando. Y eso tiene que cambiarse en el artículo 27 del Código Penal. Tiene que haber responsabilidad penal de esa empresa para que esa empresa salga expulsada, como los de Odebrecht y otras empresas extranjeras que vinieron a cometer delitos en el Perú y que nosotros atacamos eso desde el Parlamento Nacional. Eso tenemos que hacer en política anticorrupción. Muy bien. Vamos a arrancar esta ronda final. Vamos a reiterar, tienen 30 segundos para un pronunciamiento final al término de este debate. El orden, y reitero esto porque es importante, ha sido preestablecido por los organizadores y ustedes han estado de acuerdo con sus equipos. Johnny Lescano comienza con sus 30 segundos. Muchas gracias. Nosotros hemos hecho esta cruzada nacional en medio de campañas sucias, como han visto hoy día algunos candidatos y estas publicaciones. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. El Perú me conoce, he sido parlamentario, he sacado leyes, me he enfrentado contra la corrupción, no me he aprovechado, no soy millonario, no tengo nuevas propiedades y he obrado con honradez y honestidad. Dios bendiga al Perú, nosotros no lo vamos a defraudar con Acción Popular. Gracias, tiempo cumplido exactamente. El señor Daniel Salaverry. Hace 200 años, don José de San Martín dijo que el Perú era libre e independiente. Sin embargo, seguimos encadenados a la corrupción, a la desigualdad y a la pobreza. Rompamos esas cadenas. De ti depende. Hagamos grande nuevamente a nuestra nación para que podamos sentirnos orgullosos de nuestro futuro como nos sentimos de nuestro pasado. ¡Arriba los corazones! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Es el turno del candidato Rafael López Aliaga, 30 segundos. Hermanos, este 28 de julio es diferente. O nos vamos a hacer potencia mundial o vamos a ser Venezuela. Y seguiremos con la misma corrupción de tantos años de presidentes y congresistas corruptos. Tenemos lamentablemente un récord horrible. Perú, potencia mundial. Sí se puede, marca las 3 R. Renovemos el Perú, renovemos la política. Gracias. Tiempo cumplido, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con Julio Guzmán y 30 segundos. Gracias. Este 11 de abril tú puedes evitar los extremos. Un extremo que no cree en la ciencia, que no cree en el derecho de las mujeres y que solo promueve el odio. Y el otro extremo que no cree en los jóvenes y que va a destruir la economía y tu futuro. Es hora que los jóvenes, las mujeres, los emprendedores, que tú estés al centro de las decisiones, con un buen plan de gobierno, con un gran equipo y con un gobierno que te dé estabilidad y te dé esperanza. Gracias. Turno del candidato Rafael Santos, 30 segundos. El Perú quiere sangre nueva. Yo no hablaré quechua, pero hablo con la verdad. Y esta noche hemos desenmascarado a esa sangre vieja que está gobernando hoy y de hace 20 años viene gobernando al país y está dejando con hambre, sin salud, sin educación y sobre todo sin seguridad, porque la corrupción se la está llevando toda. Ama suya con la suya y quiere la nuestra. Muy bien, tiempo cumplido. Cerramos este bloque con el señor Ciro Gálvez Herrera. Adelante. Hermanos,
piensen bien para votar esta vez. No crean en las encuestas. Nosotros vamos a triunfar, no volver al Perú de la corrupción. Tenemos que comenzar una nueva vida. Manatag mi penga kunachu, may manta kasganchik taruna simi dimas kanchik manta. Kunan mi poder manchayasu, wauki panikuna, alintam kay pachakunanchik kay chunka hukneo abrilpe, runa chata markaykuspa, muso pachayapanchikpa, allaykunampa. Más yasumi. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias a todos los candidatos en esta tercera jornada. Han sido 3 días consecutivos. El pueblo del Perú. Muchas gracias. Muy amables.